Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan ruidoso. Estoy escribiendo esto desde una habitación de hotel a 300 kilómetros de aquel lugar y todavía no puedo dormir con las cortinas abiertas. Cada vez que cierro los ojos, veo sus rostros. Decenas de rostros inmóviles, observándome en la oscuridad. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que ahora entiendo por qué lo hacían. Y esa comprensión me persigue más que cualquier pesadilla. Me llamo Daniel, tengo 32 años y hace exactamente 47 días cometí el error de buscar el pueblo donde nació mi abuelo. Él murió sin contarme casi nada de su infancia, solo fragmentos sueltos que yo atribuía a la demencia senil. Hablaba de vigilantes nocturnos, de ojos que nunca dormían, de un pacto que nadie podía romper. Mi familia siempre cambió de tema cuando preguntaba. Ahora sé por qué. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si estás escuchando esto, suscríbete al canal y activa la campanita. No lo digo por números ni por ego. Lo digo porque hay historias que merecen ser contadas, verdades que alguien tiene que documentar. Y si algo me pasa, si deciden que he hablado demasiado, al menos quedará este registro. Al menos sabrás lo que ocurre en lugares que no aparecen en ningún mapa oficial. Todo comenzó cuando encontré una carta entre las pertenencias de mi abuelo después de su funeral. Estaba escrita en un español antiguo, con una caligrafía temblorosa. No tenía remitente, solo un nombre, Valderos, y una frase que me heló la sangre. Sabemos que no has cumplido. Tus ojos nos pertenecen todavía. La carta estaba fechada 3 días antes de su muerte. Busqué Valderos en internet durante semanas. No existía. No aparecía en Google Maps, ni en registros históricos, ni en ninguna base de datos gubernamental, pero encontré algo en un foro oscuro de pueblos abandonados de España. Un usuario anónimo había escrito: Valderos existe, está en la sierra, entre 2 provincias. No lo busques. Los que buscan, encuentran, y los que encuentran, no vuelven igual. Debí haber hecho caso, debí haber quemado esa carta y seguir con mi vida. Pero la curiosidad es un veneno que actúa lento, y yo ya estaba infectado. Tardé 2 meses en conseguir coordenadas aproximadas. Un historiador local, un hombre mayor que aceptó hablar conmigo solo por teléfono, me dijo que Valderos había sido borrado de los registros oficiales en 1953. No me quiso explicar por qué. Solo me dio las coordenadas y me advirtió: si vas, no duermas allí. Pase lo que pase, no duermas allí. Llegué a la zona un viernes de octubre. El GPS dejó de funcionar a 20 kilómetros del punto marcado. Las carreteras se convirtieron en caminos de tierra, y los caminos de tierra en senderos apenas visibles entre la maleza. Tuve que dejar el coche y continuar a pie durante 3 horas. El pueblo apareció de repente, como si hubiera estado esperándome. No había señales de bienvenida, ni indicaciones, ni nada que sugiriera que aquel lugar seguía habitado. Pero lo estaba. Vaya si lo estaba. Las casas eran de piedra oscura, con tejados de pizarra que parecían absorber la luz del sol. Las ventanas estaban todas cerradas, cubiertas por cortinas gruesas. No había coches, ni antenas de televisión, ni cables eléctricos. Era como entrar en una fotografía de hace 100 años. Lo primero que noté fue el silencio. No había pájaros, ni insectos, ni viento. Solo un silencio denso, casi sólido, que parecía presionar contra mis oídos. Y después noté las miradas. No vi a nadie al principio, pero sentía ojos sobre mí, decenas de ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Caminé por la calle principal intentando parecer casual, como si fuera un excursionista perdido, pero sabía que no engañaba a nadie. La primera persona que vi fue una mujer mayor sentada en un banco de piedra. Debía tener 80 años, quizás más.
Me miraba fijamente sin parpadear, con una expresión que no puedo describir. No era hostilidad, era algo peor, era reconocimiento. «Eres el nieto de Tomás», dijo. No era una pregunta, me quedé helado. Mi abuelo se llamaba Tomás. Nunca había mencionado ese nombre a nadie en mis búsquedas. «¿Cómo sabe?» «Tiene sus ojos». La mujer sonrió, pero fue una sonrisa vacía, mecánica. Los mismos ojos que nos prometió y nunca entregó. No entendí lo que quería decir, no en ese momento, pero algo en su tono me hizo retroceder un paso. «Solo estoy de paso», mentí. Buscaba el camino a... «No hay camino de salida hasta mañana», me interrumpió. «El sol está bajando. Nadie sale de Valderos de noche». Miré al cielo. Tenía razón. Las sombras se estaban alargando y yo había perdido la noción del tiempo durante la caminata. Volver al coche en la oscuridad, por senderos que apenas recordaba, sería suicida. «¿Hay algún lugar donde pueda pasar la noche?», la mujer señaló hacia el final de la calle. «La casa de huéspedes. Dile a Fermín que yo te envío. Dile que eres de la familia de Tomás». Caminé hacia donde señalaba, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda hasta que doblé la esquina. Y entonces vi algo que me detuvo en seco. En cada ventana del pueblo había alguien observándome. Hombres, mujeres, niños, todos inmóviles, todos con la misma expresión vacía, todos siguiéndome con la mirada. Nadie saludaba, nadie hablaba, nadie se movía, solo miraban. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios, porque yo tomé la peor decisión posible. Seguí adelante. La casa de huéspedes era el edificio más grande del pueblo, una construcción de 3 pisos con balcones de hierro forjado. La puerta estaba abierta. Dentro, un hombre de unos 60 años limpiaba vasos detrás de un mostrador de madera oscura. Me miró cuando entré, y por un segundo creí ver algo parecido a la compasión en sus ojos. «Eres el nieto de Tomás», dijo. La misma frase, el mismo tono. ¿Cómo es posible que todos lo sepan? Fermín dejó el vaso que estaba limpiando y apoyó las manos en el mostrador. «En Valderos no hay secretos, nunca los ha habido. Por eso tu abuelo se fue, porque no pudo soportar que todos supieran lo que había hecho». «¿Qué había hecho?». Fermín negó con la cabeza. «Esta noche lo entenderás. Todo lo entienden la primera noche». Me dio una llave de latón y señaló las escaleras. «Habitación 12, al final del pasillo. Intenta dormir. Lo necesitarás». Subí las escaleras con un nudo en el estómago. El pasillo estaba iluminado por velas, no había electricidad en ninguna parte. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, retratos de personas que miraban directamente a la cámara, con esa misma expresión vacía que había visto en las ventanas. La habitación 12 era pequeña, pero limpia. Una cama individual, una mesa con una jarra de agua, una silla de madera, y una ventana sin cortinas que daba a la plaza principal del pueblo. Me senté en la cama intentando procesar todo lo que había visto. La lógica me decía que aquello era un pueblo aislado con costumbres extrañas, nada más. La gente en comunidades pequeñas siempre es peculiar. Probablemente todos conocían a mi abuelo porque había crecido allí, y los pueblos pequeños tienen memoria larga. Pero había algo más, algo en el aire, en las miradas, en el silencio, algo que mi cerebro racional no podía explicar. Decidí no dormir. Me sentaría en la silla, vigilaría la puerta y en cuanto amaneciera saldría de allí sin mirar atrás. Bebí un poco de agua de la jarra y me preparé para una noche larga. El problema fue que el agua tenía un sabor extraño, dulce, casi empalagoso. Y antes de que pudiera pensar en lo que eso significaba, los párpados empezaron a pesarme. Me desperté en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la vela que había dejado encendida se había consumido por completo. La habitación estaba a oscuras,
iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y entonces lo vi. Afuera, en la plaza, había personas, decenas de personas formando un semicírculo perfecto alrededor de la casa de huéspedes, todas mirando hacia arriba, todas mirando hacia mi ventana. Me levanté de un salto, el corazón golpeando contra mis costillas. Las figuras no se movían, no hablaban, no hacían absolutamente nada. Solo estaban ahí, de pie, observando. Retrocedí hasta chocar con la pared. Y fue entonces cuando escuché el ruido, un crujido suave, como de madera vieja. Venía del pasillo. Me acerqué a la puerta intentando no hacer ruido. Pegué el oído a la madera y escuché pasos, muchos pasos, lentos, deliberados, acercándose. Y después, el silencio. Contuve la respiración. Segundos interminables pasaron sin que nada ocurriera. Empecé a creer que lo había imaginado todo, que era un efecto de lo que sea que me habían puesto en el agua. Pero entonces alguien habló al otro lado de la puerta. «Sabemos que estás despierto». Era la voz de un niño que hablaba con una calma antinatural, sin emoción, sin inflexión. «Abre la puerta, queremos ver tus ojos». No respondí, no me moví. Tu abuelo nos prometió sus ojos antes de irse. Nunca cumplió. Tú tienes los mismos ojos. Tú puedes cumplir por él. ¿Has experimentado alguna vez el terror de no entender lo que está pasando? De saber que algo está muy mal, pero no poder identificar qué. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido ese miedo irracional que te paraliza por completo. Permanecí en silencio durante lo que parecieron horas. Los pasos eventualmente se alejaron, pero las figuras en la plaza no se movieron. Seguían ahí cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte. No había dormido. No realmente. Había entrado y salido de un estado de semi-inconsciencia, siempre con un ojo abierto, siempre vigilando la puerta y la ventana, y cuando la luz del día fue suficiente, tomé mis cosas y bajé las escaleras. Fermín estaba en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en toda la noche. ¿Has dormido bien? ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué hacía toda esa gente en la plaza? Fermín suspiró y me sirvió un vaso de café. La vigilia. Es nuestra tradición. Llevamos haciéndolo desde hace generaciones. De vigilar a los huéspedes mientras duermen, eso no es una tradición, es acoso. No vigilamos a los huéspedes. Fermín me miró con esos ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Vigilamos los ojos. Me explicó entonces la historia de Balderos, o al menos la versión que él conocía. El pueblo había sido fundado en el siglo XVII por un grupo de familias que huían de algo. No sabía exactamente de qué. Los registros se habían perdido o destruido. Pero lo que sí sabía era que aquellas familias habían establecido un pacto. En Balderos no hay secretos porque no puede haberlos, dijo Fermín. Los fundadores creían que el mal entra por los ojos cerrados. Cuando dormimos, somos vulnerables. Cuando dormimos, nuestros secretos pueden escapar y dañar a otros. Por eso establecieron la vigilia. Según la tradición, cada noche los habitantes de Balderos se turnaban para vigilar a los que dormían. No era un acto de hostilidad, sino de protección. Observaban los ojos de los durmientes para asegurarse de que permanecían cerrados, de que los secretos no escapaban. Tu abuelo nació aquí, continuó Fermín. Creció bajo la vigilia como todos nosotros, pero cuando cumplió 20 años, decidió que no quería seguir. Se negó a participar, se negó a ser vigilado, y una noche simplemente se fue. ¿Y qué tiene eso de malo? Se fue sin cumplir el pacto, sin entregar lo que debía entregar. ¿Sus ojos? ¿Qué significa eso? Fermín se acercó a mí y bajó la voz. Cuando alguien muere en Balderos, sus ojos son entregados a la comunidad. Es la culminación del pacto,
la prueba final de que no guardas secretos. Tus ojos se quedan aquí para siempre, vigilando a los que vienen después. Sentí náuseas. Eso es enfermizo. Es tradición, y tu abuelo la rompió. Se llevó sus ojos, se llevó sus secretos, y ahora la comunidad está incompleta. Han pasado más de 60 años. El tiempo no importa, el pacto es el pacto. Salí de la casa de huéspedes sin terminar el café. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba salir de aquel lugar lo antes posible. Pero cuando llegué a las afueras del pueblo, donde el camino debería continuar hacia el bosque, encontré algo que no esperaba: una barricada, troncos apilados, ramas entrelazadas, piedras formando un muro improvisado, y delante de ella una docena de hombres armados con herramientas agrícolas. «El camino está cerrado», dijo uno de ellos. «Estará cerrado hasta que se resuelva el asunto». «¿Qué asunto?» «El asunto de tu abuelo, el asunto de los ojos». Intenté razonar con ellos. Les expliqué que mi abuelo estaba muerto, enterrado a cientos de kilómetros de allí, que no podía cumplir ningún pacto porque él ya no existía. Pero no escuchaban. Solo repetían las mismas frases una y otra vez, como un mantra. «El pacto es el pacto. Los ojos deben volver». Volví al pueblo con el corazón desbocado. Busqué otra salida, otro camino, cualquier cosa. Pero Valderos estaba rodeado de montañas por 3 lados y el único acceso viable era el que habían bloqueado. Estaba atrapado. ¿Conoces algún pueblo con tradiciones extrañas como esta? Me refiero a lugares donde la comunidad funciona con reglas propias, leyes no escritas que los forasteros no pueden entender. Cuéntamelo en los comentarios, porque después de Valderos necesito saber que no estoy solo en esto. Pasé el resto del día investigando. Hablé con todos los que aceptaron hablar conmigo, que fueron pocos. La mayoría me miraba con esa expresión vacía y se alejaba en silencio. Pero algunos, especialmente los más ancianos, parecían casi aliviados de poder contarme cosas. Descubrí que la vigilia no era solo una tradición nocturna, era un sistema completo de control social. Desde que nacían, los habitantes de Valderos eran vigilados constantemente. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era observado y registrado en la memoria colectiva. No había intimidad, no había privacidad, no había espacio para secretos de ningún tipo. «Es por seguridad», me explicó una anciana llamada Remedios. «Cuando todos saben todo, nadie puede hacer daño. El mal crece en la oscuridad, en los rincones donde nadie mira. Nosotros eliminamos esos rincones». «Pero eso no es vida», protesté. «Eso es prisión». Remedios sonrió con tristeza. «¿Y qué es la vida fuera de aquí? ¿Crees que eres libre? ¿Crees que tus secretos te protegen? Tu abuelo se fue pensando que sería libre, pero los secretos lo siguieron, lo carcomieron por dentro. Por eso murió solo, sin paz, con la mente destruida». Tenía razón en algo. Mi abuelo había muerto con demencia severa, hablando de ojos que lo vigilaban, de promesas incumplidas, de deudas imposibles de pagar. Siempre pensé que eran delirios. Ahora empezaba a entender que eran recuerdos. Esa noche intenté no dormir otra vez. Me quedé en la habitación con la silla trabando la puerta y un cuchillo de cocina que había conseguido en la casa de huéspedes. Pero el cansancio de 2 noches sin descanso era demasiado. Y esta vez no había agua drogada de por medio, solo pura exhaustión. Cerré los ojos durante lo que pensé eran segundos. Me desperté con luz en la cara. Pero no era luz del sol, era luz de velas. Decenas de velas formando un círculo a mi alrededor. Estaba en la plaza del pueblo, tumbado sobre una plataforma de piedra, y alrededor de mí todo Valderos reunido en silencio. Intenté moverme, pero no pude. No estaba atado, no había cuerdas ni restricciones visibles.
Simplemente mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera despierto dentro de un cuerpo dormido. Una figura se acercó. Era un hombre muy viejo, quizás el más viejo de todos, con una túnica gris y ojos que parecían no tener pupilas. «El nieto de Tomás ha vuelto», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «Los ojos de Tomás han vuelto». «Yo no soy mi abuelo», intenté gritar, pero solo salió un susurro. «Eres su sangre, tienes sus ojos, puedes cumplir el pacto». El viejo hizo una señal y dos mujeres se acercaron con un recipiente de cerámica. Dentro había algo que no pude identificar en la oscuridad, pero que hacía un sonido líquido cuando lo movían. Durante 63 años hemos esperado. 63 años con el pacto incompleto. Tu abuelo nos robó sus ojos, nos robó sus secretos. Ahora tú los devolverás. Esto es una locura, logré decir. No pueden hacer esto. Vendrá gente a buscarme. Saben dónde estoy. El viejo rió, un sonido seco y carente de humor. Nadie sabe dónde está Valderos. Nadie viene aquí sin ser invitado. Y tú fuiste invitado. Por tu propia curiosidad, por tu propia sangre, fuiste invitado. Una de las mujeres sacó algo del recipiente. Era un instrumento quirúrgico antiguo, una especie de cuchara con bordes afilados. Lo reconocí por libros de historia médica. Era un extractor de ojos. ¿Habrías tenido el valor de intentar escapar? ¿O te habrías paralizado como yo? Dime en los comentarios qué harías tú, porque yo hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Grité. Grité con toda la fuerza que mi cuerpo paralizado me permitía. Y mientras gritaba, algo cambió. Noté que podía mover un dedo, luego dos. El efecto de lo que fuera que me habían dado estaba pasando. Esperé. Seguí gritando para disimular mientras sentía cómo la movilidad volvía a mis extremidades. El viejo hacía algún tipo de ritual, recitando palabras en un idioma que no reconocí. Las mujeres preparaban los instrumentos. Nadie me prestaba realmente atención porque pensaban que estaba indefenso. Cuando pude mover las piernas, actué. Me lancé de la plataforma y rodé hacia el borde del círculo de velas. La sorpresa me dio unos segundos de ventaja. Corrí hacia la primera calle que vi, volcando velas a mi paso, creando caos y confusión. Detrás de mí escuché gritos, pasos, el sonido de una comunidad entera persiguiéndome. Pero conocía algo que ellos no sabían. Había pasado la tarde buscando otra salida y la había encontrado. Había un viejo pozo en la parte trasera de la iglesia abandonada. Un pozo que, según una anciana que habló demasiado, conectaba con un sistema de cuevas que llevaba fuera del valle. Era el camino que habían usado los fundadores para llegar antes de que construyeran la carretera. Era un camino olvidado, peligroso, probablemente colapsado en partes, pero era un camino. Llegué a la iglesia con los pulmones ardiendo. La puerta estaba podrida y cedió de una patada. Crucé la nave oscura tropezando con bancos volcados y escombros. El pozo estaba donde la anciana había dicho, cubierto por una tapa de madera que se desintegró cuando la empujé. Escuché voces acercándose. No tenía tiempo para pensar. Salté. La caída fue más larga de lo que esperaba. Golpeé agua helada que me sacó todo el aire de los pulmones. La corriente me arrastró hacia la oscuridad mientras arriba escuchaba gritos de frustración. No sé cuánto tiempo estuve en el agua. Podrían haber sido minutos u horas. Solo sé que en algún momento la corriente me depositó en una orilla de piedras, en una cueva iluminada por un agujero en el techo. Estaba vivo. Estaba fuera. Tardé 3 días en encontrar civilización. 3 días caminando por montañas, durmiendo en cuevas, bebiendo agua de arroyos. Cuando finalmente llegué a un pueblo normal, con coches y electricidad, y gente que no me miraba como si fuera ganado, me derrumbé. Fui al hospital. Les conté que me había perdido haciendo senderismo, que había caído en un río. No mencioné Valderos, no mencioné nada. ¿Quién me habría creído?
Pero la historia no termina ahí. Si terminara ahí, quizás podría superarlo. Quizás podría seguir con mi vida fingiendo que todo fue una pesadilla inducida por deshidratación y trauma. La historia no termina ahí porque una semana después de volver a casa encontré algo en mi buzón. Era un sobre sin remitente, con mi nombre escrito en una caligrafía antigua que reconocí inmediatamente. Dentro había una fotografía y una nota. La fotografía era de mi abuelo de joven. Estaba de pie en la plaza de Balderos, rodeado de gente que sonreía a la cámara. Pero lo que me heló la sangre no fue la imagen en sí, sino lo que había detrás de él. En cada ventana del pueblo, visible en el fondo de la foto, había una cara, decenas de caras observando la escena. Y si mirabas muy de cerca, si usabas una lupa como hice yo, podías ver que algunas de esas caras las había visto durante mi visita. Idénticas, sin envejecer un solo día en más de 60 años. La nota decía simplemente: el pacto es eterno, los ojos siempre vuelven. Desde entonces no he podido dormir normalmente. Cada noche, antes de cerrar los ojos, reviso las ventanas, las puertas, cada rincón de mi apartamento. Y algunas noches, cuando la ciudad está más silenciosa de lo normal, me parece ver figuras en la calle, figuras inmóviles que miran hacia mi ventana. Investigué todo lo que pude sobre Balderos. Contraté investigadores privados, contacté historiadores, busqué en archivos que el público normal no puede acceder. Y lo que encontré me convenció de que lo que viví fue real, terriblemente real. Balderos aparece en documentos del Santo Oficio del siglo XVII, no como un pueblo normal, sino como un lugar que debía ser evitado. Los inquisidores lo llamaban el Valle de los Ojos Abiertos y recomendaban no enviar representantes allí bajo ninguna circunstancia. Hubo un informe de 1678 que describía la visita de un sacerdote a la zona. El documento estaba parcialmente destruido, pero lo que quedaba era escalofriante. El sacerdote hablaba de una comunidad que había encontrado la manera de preservar la vigilancia más allá de la muerte y de ojos que seguían observando desde recipientes de cristal y sal. El informe terminaba abruptamente y no había registro de que el sacerdote hubiera regresado nunca. Más adelante encontré referencias en archivos de la Guerra Civil. Un destacamento de soldados había intentado pasar por el valle en 1938, buscando una ruta alternativa. Solo 3 de los 15 hombres salieron con vida. Sus testimonios fueron clasificados como delirios de guerra y archivados. Pero yo conseguí una copia. Los soldados describían exactamente lo que yo había vivido: la vigilia, las figuras inmóviles, el silencio antinatural. Pero añadían algo más. Hablaban de una cámara subterránea bajo la iglesia donde se guardaban los tributos. Miles de recipientes con ojos conservados, etiquetados con nombres y fechas que se remontaban siglos atrás. No pude confirmar esa parte, no pude volver, pero cada vez que pienso en ello, recuerdo el pozo por el que salté, la cueva por la que nadé. ¿Y si había pasado junto a esa cámara sin saberlo? ¿Y si en la oscuridad del agua, rodeado de piedras, había habido también recipientes? ¿Y si ojos muertos me habían observado mientras luchaba por sobrevivir? Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda mi historia, te pido que te suscribas y actives la campanita. No porque quiera fama ni reconocimiento, sino porque necesito que esta historia se comparta. Necesito que si algo me pasa, si un día desaparezco sin explicación, alguien sepa dónde buscar, alguien tenga las piezas del rompecabezas. Hace 2 semanas recibí otra carta. Esta vez no había fotografía, solo 3 palabras. Tus ojos esperan. Cambié de apartamento.
cambié de ciudad, cambié de número de teléfono. Pero la tercera carta llegó de todos modos, como si supieran exactamente dónde estaba en cada momento, como si me estuvieran vigilando. La tercera carta incluía un mechón de cabello, mi cabello, cortado mientras dormía. ¿Entiendes ahora por qué no puedo dormir con las cortinas abiertas? ¿Entiendes por qué verifico cada rincón antes de cerrar los ojos? ¿Entiendes por qué estoy grabando esto, documentando todo, dejando un registro de lo que sé? Mi abuelo huyó de Balderos hace más de 60 años. Vivió toda una vida, formó una familia, murió de viejo, pero nunca escapó realmente. Los últimos años de su vida, la demencia que todos atribuían a la edad, ahora sé que era otra cosa. Era el peso de saber que el pacto seguía ahí, esperando que los ojos que había prometido algún día tendrían que ser entregados. Y ahora ese peso es mío. He considerado ir a la policía, les he contado partes de la historia a amigos cercanos. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Enviar una patrulla a un pueblo que no existe en ningún mapa? ¿Investigar una secta de la que no hay registros oficiales? Me mirarían como si estuviera loco. Quizás lo esté. Pero entonces recibo otra carta. Encuentro otro mechón de cabello en mi almohada. Veo otra figura inmóvil en la esquina de mi calle. Y sé que no es paranoia. Sé que es real. He empezado a investigar formas de protegerme. No hay mucha información sobre cómo defenderse de una comunidad aislada con tradiciones centenarias, como te imaginarás. Pero he encontrado algunas cosas. Los expertos en sectas hablan de desprogramación, de cortar lazos con el grupo, de crear distancia física y emocional. Pero eso asume que el grupo te va a dejar ir. Balderos no deja ir a nadie. Balderos espera. Un antropólogo especializado en comunidades aisladas me dijo algo que me persigue. Las tradiciones más duraderas son las que tienen consecuencias reales. Si esta gente genuinamente cree que necesitan esos ojos, si han estructurado toda su cosmovisión alrededor de ese pacto, entonces no van a parar. Nunca van a parar. Nunca van a parar. Esas palabras retumban en mi cabeza cada noche. ¿Crees que tomé la decisión correcta al huir? ¿O debería haberme quedado, haber negociado, haber intentado entender? Dime tu opinión en los comentarios, porque a estas alturas ya no sé qué habría sido mejor. He pensado mucho en lo que vi durante mi breve estancia en Balderos. He analizado cada conversación, cada mirada, cada detalle. Y he llegado a algunas conclusiones que me aterran. Primera conclusión. Balderos no es solo un pueblo con tradiciones extrañas. Es un experimento social llevado al extremo. Un laboratorio de control donde se ha eliminado por completo el concepto de privacidad. Y ha funcionado durante siglos. La gente que vive allí no es prisionera en el sentido tradicional. Muchos de ellos genuinamente creen en el sistema, genuinamente piensan que están protegidos, que la vigilia es necesaria, que los ojos deben ser entregados. Segunda conclusión, hay algo más detrás de todo esto, algo que no pude descubrir en mi corta visita. Los ancianos hablaban del pacto como si fuera sagrado, pero nunca explicaron su origen real. ¿Qué pasó para que los fundadores establecieran semejante tradición? ¿De qué estaban huyendo? ¿Qué vieron que los convenció de que la vigilancia constante era la única solución? Tercera conclusión. Mi abuelo sabía más de lo que nunca contó. La demencia que sufrió al final de su vida pudo haber sido inducida, pudo haber sido el resultado de décadas de estrés y culpa, pero también pudo haber sido otra cosa. Pudo haber sido el precio de romper el pacto. He empezado a revisar los objetos que heredé de él, cartas, fotografías, documentos que guardaba en cajas que nunca abrí, y he encontrado cosas que me hacen pensar que él también intentó investigar, que él también buscó respuestas, que él también quiso entender qué era Balderos realmente. En una de las cajas
Encontré un diario. Las primeras páginas están arrancadas, pero lo que queda es suficiente para helarme la sangre. Mi abuelo escribió: la vigilia no es protección, es alimentación. Los ojos no se guardan por tradición, se guardan porque algo los necesita, algo que vive debajo del pueblo, algo que ha estado ahí desde antes que los fundadores llegaran. Ellos no crearon el pacto, lo descubrieron, y ahora están atrapados igual que yo. No sé qué significa eso exactamente. No sé si mi abuelo estaba escribiendo metafóricamente o si genuinamente creía en algo sobrenatural, pero una cosa es clara: había más en Balderos de lo que me contaron, mucho más. He intentado contactar con otros descendientes de gente de Balderos. Es casi imposible encontrarlos porque el pueblo no existe oficialmente, pero a través de los foros oscuros donde encontré las coordenadas originales, he conectado con 3 personas que afirman tener ancestros del valle. 2 de ellas dejaron de responder después de nuestra primera conversación. La tercera, una mujer llamada Elena, que vive en Argentina, me contó su propia historia. Su bisabuela también huyó de Balderos en los años 20, también se negó a entregar sus ojos, y también pasó los últimos años de su vida atormentada por visiones de figuras inmóviles que la observaban. Pero Elena añadió algo más. Su bisabuela dejó instrucciones muy específicas para cuando muriera. Instrucciones que su familia siguió sin entender por qué. La enterraron sin ojos, se los extrajeron antes del funeral y los quemaron. Mi familia pensó que estaba loca, me escribió Elena, pero ella insistió. Dijo que era la única manera de romper el pacto definitivamente, que si no lo hacíamos, vendríamos a buscarla incluso después de muerta. Quemaron los ojos, y según Elena, desde entonces su familia no ha recibido cartas ni visitas de extraños. El pacto, de alguna manera, se rompió, pero hay un problema. Yo no quiero esperar hasta estar muerto para resolver esto, y definitivamente no quiero que me extraigan los ojos en vida, así que estoy buscando otra solución. He contactado con investigadores de fenómenos inexplicables, con historiadores que se especializan en comunidades secretas, con cualquiera que pueda ayudarme a entender qué es Balderos y cómo detenerlos. Una profesora de antropología de la Universidad de Barcelona aceptó revisar los documentos que encontré. Su primera impresión fue fascinación académica, pero después de leer el diario de mi abuelo, su tono cambió. «Esto no es solo una secta», me dijo por videollamada. «Esto es mucho más antiguo. Hay referencias similares en culturas de todo el mundo. Comunidades que practican vigilancia colectiva, que creen que los ojos son portales, que preservan órganos ópticos como parte de rituales de alimentación». ¿Alimentación de qué? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero hay teorías. Algunas hablan de entidades, de presencias que se nutren de la atención humana. Otras hablan de algo más mundano, de comunidades que han encontrado formas de preservar la conciencia después de la muerte, de transferir memorias y experiencias a través de los ojos conservados. No sé qué creer. La explicación racional, la que preferiría aceptar, es que Balderos es simplemente una comunidad aislada con una tradición brutal que ha sobrevivido siglos gracias al aislamiento geográfico y al control social extremo, que las cartas que recibo son enviadas por miembros del pueblo que tienen contactos en el exterior, que las figuras que veo son producto de mi trauma y mi paranoia. Pero la explicación racional no incluye el mechón de cabello cortado mientras dormía. No incluye las fotografías de caras que no envejecen. No incluye el hecho de que puedan encontrarme sin importar dónde me esconda. He tomado una decisión. Una decisión que probablemente me costará todo lo que tengo, pero que es la única que tiene sentido. Voy a volver a Balderos. No para entregarme, no para cumplir ningún pacto.
Voy a volver para documentar todo, para encontrar pruebas que pueda presentar al mundo, para exponer lo que ocurre en ese valle olvidado. He contactado con un equipo de documentalistas que se especializa en comunidades secretas. Están interesados, tienen equipo, tienen experiencia, tienen conexiones con medios internacionales que podrían dar difusión a lo que encontremos. Vamos a ir en primavera, cuando el acceso por las montañas sea más fácil. Vamos a ir preparados, con comunicación satelital, con planes de contingencia, con gente que sepa dónde estamos en cada momento, y vamos a filmar todo. Si tienes información sobre Balderos o sobre comunidades similares, si conoces historias de tus propios ancestros que se parezcan a esto, por favor déjalo en los comentarios. Cada dato, cada pista, cada fragmento de información puede ser crucial. Y si no vuelves a saber de mí después de la primavera, si este canal queda en silencio y no hay más actualizaciones, entonces sabrás que encontramos algo, o que algo nos encontró a nosotros. Pero antes de que eso pase, necesito que compartas esta historia, que la difundas, que hagas que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Porque si desaparezco, quiero que alguien siga investigando. Quiero que alguien encuentre la verdad sobre los ojos que nunca duermen. Mi abuelo huyó de Balderos hace más de 60 años. Vivió aterrorizado, murió atormentado y nunca pudo escapar realmente del pacto que rompió. Yo no voy a huir. Yo voy a enfrentar esto, voy a documentarlo, voy a exponerlo. Y si tengo que entregar mis ojos para que el mundo sepa la verdad, bueno, al menos habrán servido para algo más que vigilar. El silencio de Balderos me sigue a todas partes. Pero yo ya no tengo miedo del silencio. Tengo miedo de lo que se esconde en él, y estoy decidido a sacarlo a la luz. Volveré a actualizar cuando tenga más información sobre la expedición. Mientras tanto, cuida tus ojos. Cierra bien las cortinas cuando duermas. Y si alguna vez sientes que alguien te observa en la oscuridad, confía en ese instinto. Porque a veces el instinto es lo único que nos separa de convertirnos en otro par de ojos en un recipiente de cristal y sal. Esta ha sido mi historia. La historia de la aldea que me observaba dormir, y desafortunadamente todavía no ha terminado.